Bien, para hoy está prevista la continuación del seminario del cuadro histórico-político de la Venezuela actual. Y específicamente en esta fase introductoria queremos referirnos hoy al cuadro histórico-político 1936-2018. Es decir, queremos tocar en forma global y conceptual el periodo que va desde lo que se llama la transición hasta la revolución bolivariana. Es decir, desde la transición y la revolución de octubre hasta la revolución bolivariana. Esta la tenemos vista como la última sesión preparatoria y final, inclusive final de las informaciones, para el seminario La historia de los partidos políticos en Venezuela contemporánea. Bien, señores, comento inicialmente que una compañera, Gloria Valdivieso Pinto, que sigue este curso el seminario lo sigue por nuestro canal de internet. Si alguna vez no puede alguien venir, puede verlo actuado por nuestro canal de internet. Me plantea un problema doble. Ella quiere que hagamos un paréntesis para, como nos ocupamos de lo actual. Ella dice que dos cosas. Pide que comentemos inicialmente hoy lo relacionado con lo que está pasando en la Venezuela de hoy, es decir, específicamente el decreto Obama y la respuesta venezolana. Ella dice concretamente que no entiende nada. No entiende de cómo es esto que Obama consiguió una amenaza o enemigo en Venezuela. Ese es el primer punto que plantea. Luego plantea un segundo problema que está relacionado con historia actual. Ella me dice, yo entiendo lo que ustedes quieren decir, o creo entender lo que ustedes quieren decir con esto de historia actual, pero sigo sin entender a fondo cómo se puede hacer historia de lo actual, del día de hoy. Entonces, hago el comentario sobre estos dos puntos que plantea esta hoy, que creo que tienen mucho interés. Comienzo con el segundo. Sí, ya tiene razón. Esto es la historia actual, como sabemos, no es algo antaño. La historia ha sido concebida simplemente como estudio del pasado. Lo que más ha dicho estudio por el presente, pero entendiendo por presente lo que todavía está un poco lejano, es decir, lo que todavía está un poco frío, lo que está todavía caliente. El día de hoy no es en principio objeto de esa historia o de eso que se llama genéricamente la ciencia de la historia. En el momento actual que estamos nosotros viviendo, estamos en presencia de una de las situaciones más difíciles que conocemos en los llamados 220 o 15 años
de 1810, 11. 200 años de república presentan hoy una de las situaciones más difíciles, sino, por no decir la más difícil. Esto que estamos viviendo hoy no lo podemos apreciar nosotros en sentido pleno por lo antes dicho. Somos actores de este tiempo, de este momento, y nos cuesta mucho desprendernos de la condición de actores para hacer un análisis. Es decir, no diferenciamos entre el objeto y el sujeto, como dirían esta gente que estudia el problema del conocimiento. En realidad, en lo que se ha dado en llamar las crisis históricas, hay por lo general una gran ignorancia, por no decir ignorancia simplemente, del cuadro histórico en el cual se produce esa crisis. Es decir, nuestro problema fundamental en el día de hoy es no saber dónde estamos, cómo estamos, ni para dónde vamos. Ese es el problema más grueso que tenemos en el día de hoy. Y parece dicho así, seguramente a alguien le puede parecer que es simple la cosa. Es simple, pero no. El principal enemigo de una situación tan drástica, tan profunda, tan calamitosa como esta, es que los actores no tengan conciencia plena, conocimiento activo de qué está pasando, de cómo está pasando y qué es lo que va a pasar. Y esto lo pueden ustedes apreciar claramente cuando examinan nuestros actores políticos, nuestros actores políticos fundamentales, de lado y lado. No me refiero únicamente a un lado, me refiero al todo, lo que llamaríamos las dos partes, la parte oficial y la parte opositora. Pues bien, digo esto porque es interesante, o creo que es algo interesante para apreciar el momento específico de esto del 2015. Este 2015. Es la declaración Obama. Venezuela es una amenaza a la seguridad norteamericana. Esto es grueso. Esto es grueso que un pequeño país pobre, hambriento, con escasez, etc., pueda significar una amenaza para el primer imperio mundial. Esto es, en principio, llama a algo así que se llama hilaridad. De modo que si tú te quedas por ignorancia, desconocimiento, si tú te quedas simplemente en esto, en la suma, el grande contra el chiquito, simplemente dice, ciertamente no entiendo nada, no puede ser. Señores, es necesario ver este problema, lo que llamaríamos el contexto histórico mundial. Si no, ¿cómo lo vas a entender? Si lo ves en una contraposición Venezuela-Estados Unidos, no puedes entender nada. Tienes que verlo en el contexto que significa lo que está ocurriendo en este momento
entre Estados Unidos y Medio Oriente. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en las relaciones de Estados Unidos con Rusia a partir de la crisis Ucrania? ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a Irán? ¿Cuál es la política de Obama con respecto a Irán? ¿Y cuál es la política del Congreso norteamericano con respecto a Irán? Porque el Congreso norteamericano recibe a Netanyahu y simplemente Obama se mantiene al margen. Ahí está interpolado nada menos que el tratado o acuerdo que quiere hacer Obama con Irán para enfrentar a otros aliados que no son de su acercamiento o de su interés en el momento. Visto así, uno puede pensar, entre otras cosas, que la declaración no es en relación directamente o contra Venezuela, sino que la declaración es tomar a Venezuela como un intermediario, como un punto, como llamaríamos, tipo mensaje a García, como dice nuestro pueblo venezolano. Un mensaje indirecto que no está dirigido a Venezuela, sino que está dirigido a Rusia fundamentalmente. Y por ello, ven ustedes que la maniobra del sábado 14, ¿quiénes la dirigen? Los rusos. Trajeron sus naves, las pusieron en nuestros puertos y directamente vienen a dirigir las maniobras. ¿O ustedes creen que fueron unas maniobras organizadas y dirigidas y determinadas por el señor Maduro? No, el señor Maduro está materialmente al tanto de lo que está ocurriendo y sabe que esa declaración no es una declaración simplemente de que Venezuela es una amenaza. Señores, no puedo seguir hablando sobre esto por razones de tiempo, pero es un punto al cual quería simplemente hacer referencia para alertar sobre la necesidad de profundizar la información y profundizar la interpretación, porque si no, no entendemos nada. En ese mismo orden están otros puntos que plantea la compañera, en el sentido de que ocurre con aquí esta semana, el día jueves, hay una gran conmoción. El jueves a las 12 de la noche, a las 12 de la noche exactamente, fue la semana pasada, en el SEBIN, descubren que Rodolfo González se había suicidado. Ahí comienza un capítulo que mucha gente va a entender como inédito. No tiene nada de inédito. Nuestra historia carcelaria está llena de todo tipo de maltratos y de vejámenes, en todo sentido y dirección. De modo que no es verdad que esto es novedoso. Este es un punto más, un crimen más en nuestra situación carcelaria. ¿Cómo examinar esto? Examinarlo no, cómo comentarlo rápidamente, sobre todo para satisfacer la inquietud de la compañera. Mira, nuestro sistema carcelario ha sido criminal. Pongamos un ejemplo, en tiempos de Gómez, el poeta Alcides Lozada, amigo y compañero de Pío Tamayo, un poeta del Tocuyo, joven, contemporáneo de Pío, en los años 20, buen día, desaparece el castillo llamado Libertador de Puerto Cabello, y todo apunta
aquel poeta, probablemente lo mataron, lo lanzaron al mar. Nunca apareció, nunca apareció. Pero al lado de Alcide, el propio caso de Pío Tamayo, que se lo entregan a los familiares en el diciembre del 34, porque todos los médicos dijeron, mire, se va a morir. Si no quiere que se muera aquí, ya tenemos acusación de la muerte de Alcide. Entre eso los familiares, que es lo que hacen los familiares para que se mueran en su casa. Pío no muere por accidente, Pío muere simplemente porque tenía tuberculosis que se hizo crónica y nunca recibió tratamiento adecuado. Cuando entendieron que era necesario simplemente alimentar la enfermedad, no permitieron o no le dieron nada que pudiera enfrentar aquel mal. Pero no nos quedemos allí en el tiempo de Pérez Jiménez, sino hay suicidios, hay muertos, hay suicidados también. En el momento y a posteriori, en el sentido de gente que quedó marcada. Recuerdo un nombre de vicetestimoniante, el profesor Ramón Antonio Villaruel, un militante del Partido Comunista, profesor de la Facultad de Economía, quien me narraba de cómo lo había tratado la SN, la Seguridad Nacional, de Pedro Estrada. Bueno, lo dejó con parte del cerebro dañado. Y ese es el mal con el que va a morir años después de salido de esa prisión. Pero sigue en la llamada democracia. Pongo otro ejemplo, que además en la llamada democracia hay todo tipo de vejamen y todo tipo de muerte. En nuestras cárceles también hay suicidio. Un joven estudiante supuestamente se lanzó en la parte alta de la Digepol, de los que moramos. O más adelante tenemos todo el mundo de los desaparecidos. Desde Lovera y los Pasquier hasta para ustedes contar. Y bueno, también allí, en ese periodo de llamada democracia, está el llamado suicidio de Fabricio Ojeda, en tiempos de Raúl Leoni. Eso es en el año 66. Este es el supuesto suicidio de Fabricio Ojeda. Pudo haber habido suicidio, que llamamos suicidados, porque se crean todas las condiciones para que se produzca el acontecimiento, el evento. Pero no quedamos allí. En el año 76, en una democracia, es el asesinato de Jorge Rodríguez. En el 76 escribimos entonces este material, una carta para Jorge Rodríguez, donde nos referimos al impacto que produjo esta muerte carcelaria por torturas en la Digepol de aquel momento. Bueno, y en el día de hoy tenemos el caso de Rodolfo González. Bien, todo apunta a que había una tortura psicológica permanente, sobre todo con el traslado a una de las cárceles de alta peligrosidad. Yo
testimonios que han salido ya hacen que una decisión tomada bajo ese calor. Esto es algo que ocurre a pocos días del impacto que produjo el asesinato de un niño de 14 años, Kreuger Rojas, en San Cristóbal. Todavía estamos en el impacto de Kreuger Rojas cuando se produce la muerte, el asesinato, el suicidado González. Y si ustedes siguen el caso de González, desde el 14 de abril del 14 hasta el día de hoy, hasta el día de la muerte, verán cómo se hace una persecución, cómo se le va a acuñar a este señor, el ser uno de los dirigentes de la tal Guarimba, a él y la esposa, cómo se les cobra desde un principio. Ambos son llevados presos. Y bueno, a este hombre lo destrozaron psicológicamente, lo destrozó Maduro en sus cadenas, lo destrozó el régimen publicitario, burlándose de sus actuaciones. Era un preso que fue condenado por el señor Maduro, quien lo acusó de ser uno de los dirigentes fundamentales de la Guarimba. Y la juez Harrington se sintió pues en la necesidad de ser obsecuente y cuidadosa con los criterios ya establecidos. Bien, hago pues esos par de comentarios a la petición de la compañera ya señalada. Aprovecho para decir que por vía virtual también se puede mandar comentarios sobre lo que se exponga aquí, tanto hasta hoy como lo que viene, que será tratar la historia de los propios partidos, de los partidos políticos, contadas por sus actores y discutidas por nosotros. A este respecto, estamos intentando comenzar el próximo lunes con el Partido Comunista o el Partido Acción Democrática, que son los partidos iniciales en el proceso político venezolano. El Partido Comunista de 1931 y el Partido Acción Democrática de 1941, aunque por supuesto ambos partidos tienen antecedentes. Acción Democrática en Orbe, por ejemplo, y el PCB tiene antecedentes, por ejemplo, en el PRB, el Partido de la Revolución Venezolana, fundado en México en 1926, en el 26, a propósito de los primeros exiliados. Pues bien, estos dos partidos van a comenzar a llenar la escena política en la década de los 30, y son dos partidos que están como actores en 1936. Uno ya formado, el Partido Comunista, digamos formado, pero no es una formación que signifique organización, que signifique militancia mayoritaria. No, es un grupo, un núcleo, fundamentalmente. Y Acción Democrática
que en el 36 es el grupo de Acción Democrática, el grupo de los iniciales y de los orbistas, que más adelante pues serán el grupo de los adeptos a partir del 41. Estos orbistas son los mismos que vienen de 1928, encabezados por Raúl León, Rómulo Betancourt, Andrés Geroldán. Las tres figuras emblemáticas que van a tomar la socialdemocracia en 1928. Retengan esto, que ya señalamos que había el 28, lo que hemos llamado el Partido Estudiantil, 1928. Ese Partido Estudiantil toma dos vertientes. La vertiente socialdemócrata, que es la que va a pasar por Orbe y llega a Acción Democrática, y la vertiente llamada revolucionaria, que es la que encabezan Pío Tamayo, Rodolfo Quintero, Key Sánchez, básicamente ellos tres. También está Juan Bautista Formayor, un poco más atrás está Miguel Otero Silva, está Cotepa Delgado y Miguel Acosta Sainz. Después Cotepa también se incorpora más. Acosta Sainz y Otero Silva nunca se incorporaron en forma plena y total, aunque siempre estuvieron en esa área de influencia del comunismo. Pues bien, en ese momento de las dos corrientes está planteado el problema que hemos venido manejando. Me refiero al problema de la revolución y la democracia. ¿Qué es lo que está planteado aquí? ¿Qué es lo que se va a concluir? Para la gente radical, entienden que lo fundamental es la revolución, porque en Venezuela no ha habido una revolución. Para los socialdemócratas, piensan en una revolución, pero democrática. Y cuando digo democrática, dicen democrática electoral. A este respecto, hay que ver que el fundamento de esta democracia electoral es la socialdemocracia rusa, que se enfrentó a todo el proceso bolchevique como tal. Pero nos conseguimos, y ya hice un apunte al respecto, con una cuestión que es fundamentalísima para entender ese momento. Aquí hice alusión el día pasado al discurso de Pío Tamayo en la Semana del Estudiante. Discurso que le lleva a la prisión y consecuentemente a la muerte. Me refiero a su poema Homenaje y Demanda del Indio. Señores, este no es un simple poema, esta es una interpretación, la primera interpretación marxista de la historia de Venezuela. Esto es poesía política, un mensaje político. De modo que Homenaje y Demanda no se puede entender como un poema lírico, sino como un discurso político. Esto me parece que es esencial. Y allí, 1928, este muchacho está pidiendo a la reina Beatriz que convoque a los estudiantes a la calle a luchar por la libertad.
la convocatoria a luchar por la libertad. Y no es una lucha materialmente frontal la que está pidiendo. 1928. Tiene vivo exactamente 30 años y es el mayor de los muchachos. El mayor de todos. Creo que el que más se le acerca a mi edad es Andrés Eloy Blanco. Y otro que lo supera en edad es Salvador de la Plaza, que ya no está en el país. Está exiliado desde comienzo del siglo. Pero años después, y aun cuando ya lo había asomado en el 28, Pío Tamayo precisa ahora su pensamiento. Precisa su pensamiento, y si en algún momento alumbró la idea de la confrontación violenta, directa, si alguna vez suscribió el mensaje revolucionario comunista o inspirado en el comunismo, posteriormente, como también refería el día pasado, en carta a su madre del 1934, 6 años después del 28, le había dicho, le dice a la madre en esa carta, documento fundamental: mi condena obedece porque dicen que tengo escuela de comunismo en el Castillo. De comunismo no, escuela de idealidad avanzada. Y es que Pío Tamayo entiende, tengo el testimonio de las hermanas que lo visitaban y que le preguntaban por estas cosas, entiende, llega a la convicción de que Venezuela no está preparada para ningún tipo de comunismo. Ese es un error, pensar en difundir el comunismo en Venezuela. Que aquí lo que está planteado es crear un régimen de idealidad avanzada. Y para ello es fundamental, entre otras cosas, una nueva educación. De allí que en su ideario educacional, en carta a su hermana Magdalena, ha de decirle que es necesario en tu labor de maestra que pienses en lo que es fundamental para la formación del niño. No podemos seguir limitando la educación a unas simples reglas matemáticas o gramaticales. La enseñanza verdaderamente formadora es aquella que enseña al niño, que lleve al niño educando a insertarse en la justicia, la belleza, el amor y la libertad. De allí los postulados fundamentales de una nueva educación. Esto lo va a profundizar posteriormente en la carta a su hermano Juan, el menor de los hermanos, a quien le dice que lo fundamental en el hombre nuevo, y el concepto es de Pío Tamayo, el hombre nuevo es un hombre de una nueva ética, de una nueva forma de entender, interpretar y hacer el mundo. Ese mismo hombre que dice estas cosas de aquí a los 30, que ha dicho su madre en el 34 en carta de despedida de la madre, en una de sus crisis fundamentales, crisis de salud, en la carta a un amigo mío del 1930, por lo menos en el 30 es cuando sale del Castillo, Libertador, de Puerto Cabello, en carta a un amigo mío,
es una carta que suponemos que es imaginaria. Es un documento que es la segunda interpretación que hace Pío Tamayo, la segunda interpretación global de la historia de Venezuela desde el punto de vista de las clases sociales, pero con un señalamiento previo que es básico, fundamental. Pío Tamayo entiende que nuestra historia ha sido básicamente la historia de los héroes caudillos libertadores y que eso ha llevado a conformar una historia de individualidades. Solo biología de individualismo primitivo actuando desenfrenadamente, hegemonía del hombre sobre la sociedad. Estamos fatigados de individualismo. Señala, lo he dicho y repetido y he de afirmarlo muchas veces más. Nuestro mal proviene de no haber tomado en cuenta al pueblo como primer elemento de acción social. No ha sido tomado el pueblo como agente histórico fundamental. Se ha tomado en cuenta como agente histórico fundamental el individuo. El individuo. Y señala, la mayoría venezolana es, pues, individualista, pueblo compuesto de individuos, no de colectividades. Por eso se explica bien su personalismo como expresión política cada vez más alejado de doctrinas y programas. No hay interés en doctrinas y programas, sino en el mandato de un individuo. Y concluye, somos suma de individuos. Es decir, en Venezuela no hay una sociedad, hay hoy una suma de individuos. Registremos en nuestra mente, en nuestro alrededor, y veremos por todas partes la suma de individuos, donde conseguir una sociedad compacta en programación, en pensamiento, en solidaridad, es materialmente o casi que imposible. Y sobre todo en estos tiempos en los cuales todo pasa en forma vertiginosa, sobre todo en estos tiempos de neoliberalismo y globalización, en el cual lo único que se alimenta es el individuo, por no decir el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. Y cada programa es enteramente individual. Es el ego subido a la máxima expresión. ¿No tenía razón Pío Tamayo? Por la suma de individuos que hemos sido y que somos. Pues bien, este hombre, cuando está lanzando estas ideas, está enfrentando al comunismo, que proclama justamente lo contrario, en que hay un colectivo social que va a ser el que va a ser influido y puesto a actuar en función de una nueva historia.
Este hombre está proponiendo un trabajo mucho más difícil, mucho más de fondo, que es comenzar por crear los elementos indispensables para la construcción de una sociedad, o por lo menos de la idea o el sentimiento de sociedad, que hagan posible que se puedan crear las maquinarias para avanzar hacia otra forma de acción, hacia otra forma de actuación que permitan realmente el avance social. Porque mientras seamos simples sumas de individuos, no es posible pensar en ningún tipo de cambio social. Señores, esto en 1930 son palabras mayores y en el 2015 son palabras mayores en mi concepto. Son palabras gruesas. Por ello, ese pensamiento de Pío Tamayo no atrae a toda la gente de la política simple, no atrae a la socialdemocracia, que está en otro plan. El plan socialdemócrata es simplemente vamos hacia la toma del poder, que es distinto hacia vamos a pensar en cómo transformar una sociedad, cómo crear un sistema pensamental, decía Pío, capaz de impulsar otra sociedad. Eso no está allí. Esa es la diferencia que va a haber entre el planteamiento de Pío Tamayo, que ni siquiera va a ser aceptado por sus compañeros de las primeras células comunistas. Mi entrevista con Rodolfo Quintero, que está publicada en el libro rojo, el número 1 de nuestra serie sobre Pío Tamayo, es muy clara. Pío Tamayo no fue comunista, nos dice Rodolfo Quintero, su alumno de Pío, en la Carta Roja, no fue comunista. Key Sánchez me dice exactamente lo mismo, Pío no fue comunista. Y el Partido Comunista no lo acepta como fundador del Partido Comunista en Venezuela. Para salir del enredo, dijeron, ajá, sí, vamos a darle el carnet número 1, pero como precursor. Esto, a la larga, fue reconocimiento de que ellos o no entendieron o no quisieron entender lo que fue o lo que es el pensamiento de Pío Tamayo. Esa historia sí, pero no puedo, me quedaría aquí hablando de Pío Tamayo, que eso llega hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cuando a Pío Tamayo, esta gente que está hoy en el mando poder, lo encasquetaron para el Panteón Nacional. Todavía no han cumplido su decreto, su aprobación, pero lo lanzan para el Panteón Nacional porque ellos llegan a pensar que Pío Tamayo es un socialista comunista en los términos que ellos lo están planteando en el día de hoy. Y resulta que Pío Tamayo no tiene nada que ver con esto, con esta fabricación de individualidades, de suma de individuos, que es lo que hay aquí, hoy más que nunca. Si no vean ustedes la revolución que está planteada en el día de hoy, para que vean lo que es sumar individuos y lo que es comprar individuos y lo que es tarifar individuos. Pero no aspira usted a ver una doctrina, un programa para transformar una sociedad. De eso no hay. Pues bien, señores, el año 36 y de esas dos vertientes,
Y esas dos vertientes, la que va a tener más espacio, es la que tiene más individuos. Y esa corriente era socialdemócrata de Rómulo Betancourt. En la crisis, digamos así, la situación de 1936 significa simplemente que este hombre Gómez ha muerto. Y muerto Gómez, señores, ha muerto Gómez, ¿qué es lo que sigue? ¿Una nueva realidad? No, no hay nueva realidad. La continuación del gomecismo por otros medios. Y esos otros medios se llaman Eleazar López Contreras, para continuar el gomecismo sin Gómez. Esto fue aceptado por todas las corrientes que tenían capacidad o posibilidades de opinión. Y uno de los primeros que lo acepta es Rómulo Betancourt, que aboga porque sigue el Congreso gomecista y no haya ruptura en el hilo constitucional y no se rompe el hilo. Por ello, el nombramiento y juramentación de Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina. Ya lo vimos también conspirando en el 28, el 7 de abril. Ministro de Guerra y Marina de Gómez es el nuevo presidente. Una presidencia simplemente que va a continuar con el gomecismo y que se va a hacer eco del anticomunismo abierto que está en boga. No olviden que estamos en 1936, que significa nada menos y nada más que la preparación de la segunda gran confrontación mundial. Esa confrontación mundial entre la lucha ya entre el mundo Hitler y el mundo democrático y comunista, para decirlo con dos términos globales. Pues bien, esa situación está informando y está incidiendo en todo el mundo. Y en América particularmente, recuerden lo que es el caso mexicano, para poner un solo ejemplo, el caso mexicano, donde del año 1910 al año 19, por decir un número, por el año 36, 37, por Lázaro Cárdenas, en ese tiempo, esa gran mortandad, uno, para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, la dictadura de los 30 años de Porfirio, y dos, toda la lucha entre las presidencias de la oligarquía y la búsqueda de Zapata y compañía por una nueva orientación social. Y nada, esas mismas luchas se van a dar en otras latitudes latinoamericanas y se están dando en Venezuela contra una dictadura que en Venezuela tiene un rasgo muy particular, porque la dictadura Gómez tiene un primer momento, que es la dictadura del hierro y la tierra, pero un segundo momento, desde el año 14 hasta el año 35, es una dictadura que incorpora el petróleo, y ya pasa a ser dictadura del hierro, la tierra y el petróleo. Es decir, muerde lo que algunos llamaron las estructuras feudales y las estructuras capitalistas. Esto es lo que se ha señalado teóricamente. Ahora, del 14 en adelante, hay una política que la va a retomar plenamente López Contreras. López tiene ingresos petroleros, territoriales y veruminosos: hierro, tierra y petróleo.
banca, industria y comercio. Bueno, ha avanzado en las instituciones y lo fundamental es, dice, crear un régimen distinto al de Gómez. Pero no es López Cundera que lo va a crear, es el ambiente político del año 36. Un ambiente político que no tiene precedentes. No tiene precedentes. Señores, entiendan que a la hora de la muerte de Gómez, en el diciembre del 35, esto fue el estallido de haber alcanzado de verdad la libertad. La gente montó la fiesta que nunca había habido en Venezuela. Creo que no hay otro momento que se parezca a aquel. Y aquel momento, aquel diciembre del 35, que muchos aspiraron